Saludo cordial, les bendigo en esta preciosa noche y queremos disponernos con este precioso salmo, el salmo número 113, que dice de la siguiente manera: Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, amén. Le invito a que oremos con este salmo en este precioso día. Padre, te alabamos, levantamos nuestras manos a ti con acción de gracias. Alabamos como siervos tuyos. Israel es tu siervo. Así lo llamaste tú, Señor. Y hoy interpretamos, Padre, que la iglesia es tu sierva, que la iglesia está a disposición tuya y tú la invitas en esta noche a alabarte. Iglesia, alabe al Señor. Alabamos al Señor, alabamos el nombre precioso de nuestro Dios. Alabamos su persona y su obra. Alabamos tu misericordia, alabamos tu gracia, alabamos tu paz. Señor, te alabamos a ti por todo lo que tú nos das. Sea tu nombre, Señor, bendito entre las naciones de la tierra, entre los pueblos, desde ahora y para siempre, de generación en generación, te alaben. El salmista escribió en ese tiempo el Salmo 113 y dijo que te alabaran de generación en generación. Mira, Señor, más de 3000 años han pasado y ahora esta generación te alaba. No están los salmistas, no está el rey David, pero tu espíritu, Señor, sobre las generaciones está para alabar tu santísimo nombre, y que desde ahora te podamos alabar y por siempre sea alabado tu nombre de generación en generación. Oramos que nuestros hijos te alaben. Oramos para que nuestros nietos y nuestros bisnietos te puedan exaltar, Señor, de generación en generación. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Muy temprano, Señor, en la mañana tú salías a orar. Temprano yo te buscaré, dice el salmista. De madrugada me presentaré a ti y adoraré y esperaré. Padre, que cada mañana te rogamos, desde donde nace el sol, Señor, hasta donde se pone, de extremo a extremo de la tierra, y para nosotros desde que vemos el sol hasta cuando se oculta, te podamos alabar. Que en la noche callemos y meditemos, estando en silencio en nuestras camas, sobre tu grandeza, sobre tu poder, que nos acostemos orando, alabando, dependiendo. Puede ser la última noche, Señor, para alguien, como pueda que no, Señor, y cada noche hasta el tiempo que nos llames te podamos alabar. Que no pase una noche sin que te alabemos, que no nos acostemos disgustados con nuestro prójimo, pero mucho menos contigo. Que la tristeza no nos aborde. Padre, tómanos para alabanza de tu nombre. Sea alabado el nombre tuyo, excelso sobre todas las naciones, sobre Ucrania, sobre la Unión Soviética. Excelso eres sobre todas las naciones, sobre los cielos sea toda tu gloria. Sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Corea del Norte, sobre estos países, Padre, donde hay comunismo, donde se prohíbe o se menosprecia o hay esclavitud, señorío de los gobiernos, de los hombres, enseñoreamientos, dictaduras sobre los pueblos. Allá en medio de esa circunstancia se levante tu nombre, sea levantado tu nombre sobre todas estas naciones. Igualmente sobre toda nación que te tema, Señor Jesucristo,
y también sobre toda nación que no lo haga, que sea libertina. Tu nombre sea dado a conocer en estos lugares. ¿Quién como tú, Señor Dios, que se sienta en las alturas, que te humillas a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como tú, Señor? Hoy te pedimos, como dice el Salmo, que tú puedas levantar del polvo al pobre y al menesteroso, puedas alzar del muladar. Levanta al pobre espiritualmente, levanta al que está atado, levanta al que está condicionado y dominado por toda fuerza del diablo, por todo espíritu inmundo de depresión, de ansiedad, de angustia, de desesperanza, de ira, de amargura. Levanta a esta persona, levanta a este pobre. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Libra, Señor, sabes tú librar al justo de todas sus angustias. Padre, levanta del polvo al pobre, levanta al menesteroso del muladar en el nombre de Jesús y hazlo sentar con los príncipes. Dales el mismo lugar. Tu palabra dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo, Señor, bendecidos con toda bendición espiritual. Ese lugar, Señor, sea una realidad. Cambia, Señor, estados hoy. Cambia estados de depresión en libertad. Cambia estados de angustia en paz. Cambia, Señor, estados de lamento en alabanza. Padre, cambia estados de frustración en proyección, en visión, en alternativas. Cambia estados de pereza y negligencia. Cámbialo, Señor, en diligencia, Señor, en fervor, en trabajo, en ánimo. Cambia eso. Cambia el estado anímico de nuestra nación. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Te ponemos delante de ti nuestra preciosa nación de Colombia. La ponemos delante de ti, Señor, y te rogamos y te suplicamos un toque de tu espíritu. No nos dejes en manos de los gobiernos que tú, Señor, consideres que no. Hoy no podrán reinar y no podemos decir cuál, Señor, poner las manos en el fuego por algún partido político. No podemos, Señor, pero sí te pedimos que nos des en el nombre de Jesús el gobierno que sea menos perjudicial para nuestra nación, menos perjudicial para nuestra economía, menos perjudicial para la situación del narcotráfico, Padre, que vivimos, menos perjudicial para todos esos índices de violencia, Señor, y de drogadicción que hay en nuestro país. Permítenos en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Permítelo, Señor. Hazlo hoy, esta noche, Señor. Levántanos. Haz sentar en familia, Señor, a la persona que se encuentra sola, triste. Aquí habla de la estéril, Señor. De la estéril, Señor. Oh, Padre, de la que no puede dar a luz, de la que en el nombre de Jesús quisiera tener hijos y no puede. Así, de la misma manera, oramos y clamamos en este día para gloria de tu nombre, Señor, que hoy los que no tienen ningún sueño, tú los hagas sentar en familia, los que se encuentran en soledad extrema, Señor, que puedan encontrar personas con las cuales caminar. Gracias, Señor, por nuestros discípulos. Te pedimos que los discipulados uno a uno, que los tiempos con Dios, la gente cada día los haga más con reverencia, que los haga los tiempos con Dios completos, que haga la lectura de la Biblia, que escriba, que interprete, pero también que lea la síntesis interpretativa, que vuelva y escriba, que vuelva y profundice. Ayúdanos a profundizar en tu palabra. Cada mañana asístenos con tu presencia. Y en los discipulados uno a uno, tu palabra dice que ahí donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú. Señor, está en cada discipulado, en los que se van a bautizar, en los próximos que se van a casar, que van a arreglar sus vidas. Haz el milagro, Señor, para gloria de tu nombre. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús y te engrandecemos, Señor. Amén y amén. Quiero invitarle hoy, hermano, a que escuche la palabra del Señor, que va a ser acerca de
el sacerdote Esdras. Del sacerdote Esdras va a ser la predicación de hoy, y quiero animarle a que escuche, porque Dios de ciertamente nos está prometiendo nuevos comienzos, nuevas reconstrucciones, nuevas obras, nuevos momentos, a pesar de todo lo que pasa internacionalmente y este momento coyuntural que tiene nuestra nación. Dios le da visión a su pueblo de reconstruir. Él ha ordenado que su pueblo regrese, y así usted regrese entonces a la visión, regrese a la comisión que Dios le ha dado, regrese a los planes, a los proyectos, a los sueños, regrese a los brazos del Señor y a su palabra, regrese a una etapa nueva de avivamiento. Y quisiera invitarle a que cantáramos al Señor, y luego de cantar poder escuchar la palabra, y de últimas en familia poder reunirnos para elevar las oraciones por nuestra nación, nuestra iglesia, nuestras familias y nuestras vidas. Un abrazo grande, que el Señor le bendiga. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor.
Buenas noches. Hoy vamos a tener una pequeña exposición acerca de lo que nos habla el libro de Esdras, que hemos estudiado a través de estos días en nuestro tiempo con Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Esdras en el capítulo 5, versículos del 1 al 17. El libro de Esdras nos habla acerca del ocaso del cautiverio babilónico, de la historia de regreso de Israel a su tierra y de la reconstrucción del templo, de ese templo del gran Dios, como lo dice allí el libro de Esdras. Y el capítulo 5 hace referencia al nuevo intento de reanudar la reconstrucción del templo, y en esa reanudación podemos apreciar tres aspectos que contienen este pasaje, o que nos habla este pasaje. Este pasaje lo podemos llamar, o podemos titular, el llamado de Dios a reedificar. Y entonces tenemos tres aspectos que son la orden, la obediencia y la oposición. En primer lugar, la orden lo tenemos en el versículo 1, que nos dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. En el primer versículo entonces nos dice que Ageo y Zacarías profetizaron en el nombre de Dios de Israel y que ambos eran profetas. Entonces tenemos ahí en primera instancia que eran dos profetas, y estos dos profetas, Ageo y Zacarías, fueron profetas post-exílicos, es decir, después profetizaron al pueblo de Israel después del exilio, después de ese tiempo de cautiverio en Babilonia, y regresaron a su tierra, y allí profetizaron Ageo, Zacarías, y les profetizaron acerca de ese llamado de reedificar el templo. Podemos decir que un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad e instruya a los hombres o al pueblo de Israel. Dios ya les había dicho a ellos que levantaría de su pueblo hombres inspirados, capaces de llevar con autoridad su palabra, y pues les expusiera toda su voluntad. Entonces tenemos que profetizar, pues significa, en algo resumido, pues proclamar en público el mensaje de Dios. Y eso fue lo que nos hicieron estos dos profetas para el pueblo de Israel, eso nos dice Esdras. Y profetizaron con el fin de animar al pueblo para que continuara con la reconstrucción del templo. Y aunque estas palabras, pues la profecía en sí no está escrita en el libro de Esdras, pero si nos vamos al libro de Ageo, al profeta Ageo, podemos ver cuál fue el mensaje que dio él para que ellos continuaran con la obra de reconstrucción. Y podemos ver una parte, pues todo el libro de Ageo nos habla de ello, y podemos ver en Ageo capítulo 1 y versículos 1 y 2 que nos habla algo acerca de esto. Y nos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y recordemos que la predicación de Ageo básicamente gira en torno a dos temas.
que es la reedificación del templo, y un futuro político. Pero pues obviamente es más importante el tema de la reedificación del templo, porque pues sin la reedificación de este templo, pues lo demás no se podría cumplir, o todo el resto de cosas o aspectos de la vida de Israel dependen básicamente de la reconstrucción del templo. El templo estaba en ruinas. Nosotros sabemos por la historia que el templo había sido destruido, había sido saqueado por el pueblo babilonio y estaba en ruinas. Pero el pueblo y las autoridades políticas, en este caso Zorobabel, y la autoridad religiosa, en este caso Jesúa, nos dice Esdras, no estaban preocupados por el tema de la reconstrucción, ¿sí? Pensaban que, como nos dice Ageo, todavía no había llegado el momento de reconstruirlo, porque ellos veían en la parte económica que era más importante buscar que esa economía saliera adelante porque estaba muy mal, ¿sí? Ageo nos describe también la situación económica que estaba pasando el pueblo de Israel. Nos vemos en el versículo 6 del capítulo 1 de Ageo, nos dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Esa era la visión de ellos de esa parte económica, que efectivamente también estaba en ruinas, ¿sí? Pero estaba en ruinas debido a una sequía que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y el pueblo, como las autoridades civiles y religiosas, consideraban que esta sequía y que a su vez pues esta economía estaba tan mal, pero debido a que la sequía era por una catástrofe natural. Ellos daban por hecho esto, mientras que el profeta Ageo les dice que esta sequía no era simplemente una catástrofe natural, por ende la economía estaba así, no simplemente por una catástrofe natural, sino que esta era causada por Dios. ¿Y por qué era causada por Dios? Pues porque Dios estaba molesto, porque su casa estaba todavía en ruinas y el pueblo y las autoridades no hacían nada por levantar el templo, sino simplemente por mejorar su situación económica y vivir bien, y la casa de Dios caída, hecha ruinas. Entonces, esa era la visión, y esa era la visión del pueblo, la visión de las autoridades, y por eso el mensaje de Ageo de animar al pueblo a reconstruir el templo. Y es que además la reconstrucción del templo pues tiene un gran significado, y esto es significado para Dios, y es el que nos transmite a nosotros, sobre todo hoy en día. Ageo capítulo 1 y versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo aquí afirma que esa situación económica difícil que estaba atravesando el pueblo estaba relacionada con honrar a Dios. La falta de honrar a Dios llevó a que Dios permitiera que cayera una sequía en el pueblo y pues tuviera esta crisis económica que vivían en ese tiempo. Entonces Dios les llama a terminar el templo, que era el templo, era el centro de culto de la vida del pueblo de Israel.
Y hoy mismo, pues igualmente nos llama, ese mensaje también es para nosotros hoy en día, nos llama a esto, a que tenemos que glorificar a Dios, pero que Él se siente satisfecho si lo honramos en su casa. La pandemia puede ser esa crisis que Dios envió, y esa pandemia nos ha alejado de la casa de Dios, nos ha permitido estar tranquilos, contentos, bien sentados en nuestras casas, disfrutando de la palabra, disfrutando de un mensaje, o quizás no, sino simplemente distrayéndonos con el televisor prendido en un mensaje que ni escuchamos. Y ya el templo se ha abierto, los templos están abiertos, nuestra iglesia está abierta, es hora y es el llamado de Dios a que vengamos a la casa de Él a recibir su voluntad y a honrarlo. ¿En dónde? En su casa, no en la casa de cada uno de nosotros, sí en el templo en el que Él nos ha dado, porque Él se satisface cuando tenemos comunión unos con otros y pues nos regocijamos en su casa. Y ese es el llamado hoy en día también para nosotros, que ya no estemos cómodos en nuestra casa, sino que vengamos a adorarlo en la casa de Él. En ese primer aspecto, pues entonces tenemos la orden o el llamado a reedificar y a volver a la casa. Segundo, la obediencia. Esdras 5:2 nos dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces vemos aquí que los líderes toman el mando, digámoslo así, o la vocería, y acuden a esa orden, acuden a ese llamado. Primero, pues los profetas, Ageo y Zacarías, oyen la voz de Dios, le dan crédito a esas palabras y obedecen a Dios en dar su mensaje. Asimismo, lo hacen el líder espiritual y el líder civil. El líder civil en cabeza de Zorobabel y el líder espiritual en cabeza de Jesúa. Nos dice ahí que se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Y pues el hecho de que ellos acudieran a ese llamado, obedecieran esa orden, permite que asimismo el pueblo se sienta animado a seguirlos. Y entonces el pueblo sigue a estos dos líderes y comienzan o ayudan en la obra de levantar nuevamente el templo de Israel. Podemos suponer que ese ejemplo de ellos, de Zorobabel y Jesúa, hacen que todo el pueblo tome la decisión de obedecer las palabras de los profetas, y pues logran también que sintieran ese deseo de unirse a ellos y trabajar todos juntos. Y pues eso es lo que también nos llama a que hagamos nosotros hoy en día con nuestra casa. Nosotros tenemos también este proyecto de vender, de reconstruir y de ampliar nuestro templo. Entonces eso no debe quedar en cabeza de unos cuantos, ni en cabeza de los líderes o de nuestros pastores, sino que es una obra que Dios quiere que sea de todos nosotros, de todo su pueblo, y todo su pueblo unido debe estar en la obra, dando lo que es necesario y pues ayudando a levantar el nuevo templo. No basta con simplemente decir qué hacer, sino de tomar parte en la obra de Dios. Y obviamente para poder para poder hacer las cosas que Dios ordena,
debemos entender que es la palabra de Dios la que escuchamos. Aquí la palabra de Dios venía por parte de Ageo y Zacarías, pero pues igualmente hoy en día el Señor también utiliza a hombres inspirados para dar su palabra, su mensaje, pero debemos tener los oídos abiertos y estar despiertos a la palabra, porque también sabemos que se pueden levantar falsos profetas que nos mandan a hacer cosas que Dios no nos ha enviado. Pero si nosotros obedecemos, sin lugar a dudas, Dios estará con nosotros. Eso nos dice también Esdras. Esdras en su versículo 5 nos dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces, respondiendo por carta sobre esto, Dios estaba con ellos. Al obedecer la palabra, al obedecer el mandato, Dios les reafirma que está con ellos. Para ellos el hecho de que no les hicieran cerrar la obra, no les hicieran cesar sus trabajos, significa efectivamente que Dios estaba con ellos. Ahí nos dice Esdras: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos judíos. Esto nos indica que Dios estaba con ellos y pues asimismo es el ánimo para seguir ellos reedificando hasta cuando Dios se lo permitiera. Es decir, hasta cuando llegara la respuesta del rey Darío de poder continuar o cesar. Mientras no hubiera la orden de cesar, ellos continuaron hasta donde pudieran llegar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también, que debemos obedecer y debemos ir hasta donde Dios nos lo permita, ¿sí? Y Dios estará con nosotros. Igual acordémonos de Moisés, que él le expresaba eso a Dios y le decía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Igualmente para nosotros Dios nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? No siempre, sino cuando obedezcamos su palabra. Cuando nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñando, bautizando, y ahí estará Dios con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que hay una orden, pero hay una obediencia a esa orden. Cuando obedecemos es que Dios permite decirnos: yo estaré con ustedes, o mis ojos estarán sobre ustedes. Y el tercer punto, la oposición, que lo tenemos en Esdras 3, en Esdras 5, versículos del 3 al 17. Nos dice la palabra: en aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes,
Y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos a sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea edificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que el rey Ciro si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces aquí vemos que si bien en parte es una oposición, porque pues es algo que adverso, ¿sí? Es algo que ellos no esperaban, es algo que de pronto se puede levantar para que ellos no continúen con la obra de edificación. Vemos que la carta en sí es más un informe, un reporte de lo que se está haciendo allí, más que una verdadera oposición como la habían tenido antes cuando iniciaron la reedificación. Entonces aquí podemos ver que es simplemente una adversidad que le llega al pueblo de Israel mientras está levantando nuevamente el templo. Y las adversidades, pues, podríamos decir que no es mala en sí misma, así como decimos que el dinero no es malo en sí mismo, sino el amor al dinero. La adversidad no es mala en sí misma, sino eso depende de cómo la enfrentemos. La adversidad siempre estará con nosotros, vivimos con ella a diario, siempre tendremos adversidades y en todas las áreas de nuestras vidas. Donde quiera que vamos, donde nos movamos, donde estemos, siempre estará ligada la adversidad a nuestra vida cotidiana. Y además, pues la adversidad también forma parte del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para que maduremos nuestra fe y pues crezcamos personalmente y espiritualmente. La adversidad es esa situación contraria a lo que estamos haciendo o a lo que pretendemos encontrar o a donde pretendemos llegar. Y así les pasó a este pueblo. Tuvieron esta adversidad con el gobernador del otro lado del río y este pues envió un informe al rey para saber qué hacer. Entonces vemos que esa adversidad la tuvieron allí.
así como nosotros podemos tener adversidades en todo lado. En el colegio, cuando hacen bullying, es simplemente una adversidad. En el trabajo, cuando encontramos un compañero que nos hace la vida imposible o un jefe que pretende no nos deja ascender o no nos deja buscar mejores áreas para nuestra labor, son adversidades. E incluso en nuestra misma iglesia podemos encontrar adversidades cuando de pronto queremos servir y hay algún proceso que tenemos que cumplir y no lo cumplimos o nos da pereza cumplirlo y no podemos servir donde queremos. Entonces son adversidades. ¿Pero para qué son las adversidades? Pues para madurar nuestra fe. Y así les pasó a ellos. Entonces, lo que marca la diferencia frente a la adversidad, pues es nuestra actitud. ¿Qué actitud tenemos frente a esas adversidades? Y pues nuestra actitud debe estar puesta en la confianza a Dios, ¿sí? En que Dios nos permitirá atravesar bien por esa adversidad. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo podemos tener esa confianza en que Dios está con nosotros en esa adversidad? Pues a través de una fe madura que debe estar asentada en la palabra de Dios. Recordemos que el versículo 5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces, nuestra confianza en Dios está en que Él gobierna nuestras vidas y no las circunstancias gobiernan nuestra vida. Si permitimos que la adversidad gobierne nuestras vidas, pues ¿qué va a pasar? Que nos roba todo, nos roba la paz y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. El pueblo de Israel, aquí vemos que tuvo su confianza en Dios y no en las circunstancias, y eso pues les permitió seguir adelante en la obra y no les cesaron o no les dijeron dejen de levantar el templo, sino que ellos continuaron hasta donde pudieran, es decir, hasta cuando llegara la respuesta del rey Darío y manifestara pues su voluntad con respecto a esto. Además, ahí en el versículo 8 nos dice que la obra se adelantaba con gran esmero y prosperaba en sus manos. Y esa es la actitud que se debe tener al iniciar cualquier obra que sea de Dios. Aquí efectivamente ellos se mantenían firmes en la obra y de esta manera pues el gobernador del otro lado del río veía que esa obra se adelantaba con esmero y que prosperaba. Otra segunda actitud que debemos tener en las adversidades es que esa confianza en Dios, en que Dios no nos desampara. Dios no nos desamparará en cualquier adversidad en la que estemos. Y ahí nos dice ese versículo 5, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Y ahí nos habla de ese cuidado de Dios y de esa protección de Dios a su pueblo. Y por último, tenemos que enfrentar esas adversidades con la confianza en que Dios transformará la adversidad en una bendición. Eso lo vemos en Esdras capítulo 6, versículos 6 y 7.
Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Ahí está el resultado de enfrentar una adversidad con la confianza en Dios, con una fe madura asentada en la palabra de Dios. Las adversidades son sencillamente una oportunidad para acercarnos a Dios y aprender a confiar en su fidelidad. Y podemos quedarnos con algo que nos decía el tiempo con Dios del jueves 7 de abril en ese ensayo. Nos dice, podemos comprobar nuestra fe cuando estamos en problemas y no cuando todo está bien. Y eso fue lo que le pasó aquí al pueblo de Israel. La obra del Señor no es nada fácil, la reedificación del templo no era nada fácil, pero ellos pudieron poner su confianza en Dios y poder fortalecer su fe. Y asimismo Dios se complació en ellos y les permitió poder reedificar y culminar la obra. Asimismo con nosotros. Es tiempo de reedificar no solo este templo físico, sino también nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra relación con Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y asimismo, la pandemia nos ha dejado esa sequía, ha pasado una sequía por nuestras vidas y es tiempo de levantar nuevamente el templo, de volver a la casa de Dios, de volver a tener comunión y de honrar a nuestro Dios en su casa. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu llamado a reedificar, Señor, nuestra comunión contigo, Señor, a salir de esa comodidad que nos ha dejado la pandemia y a estar nuevamente, Señor, en tu templo honrándote, sabiendo que tú te satisfaces cuando venimos a tu casa, a esta que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Dios, y ayúdanos, Señor. Continúa exhortándonos, Señor, a ser fieles, a ser obedientes a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Existe un río